Ya estamos de vuelta nuevamente en nuestro canal A la Carta con Sabor. Hoy te traigo una receta súper deliciosa que todas las familias disfrutan hacer. Vamos a hacer unas costillas de cerdo estilo San Luis, un corte súper sorprendente y sé que te va a encantar de qué manera lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en el ahumador. Va a tomar acerca de unas 3 o 4 horas de elaboración, más o menos, pero eso es lo que hace que quede con el gustoso y rico sabor de nuestro carbón. Es un proceso que toma tiempo y dedicación. Hay que dedicarle por lo menos unas 3 o 4 horas de elaboración. Mientras eso va sucediendo, como ya va haciendo hambre, estamos haciendo por acá unos muslitos de pollo también ahumados que quedan con un sabor súper sorprendente. Quédate conmigo y te voy a enseñar de qué manera lo voy a preparar. Este es el primer proceso que vamos a preparar. Lo primero y fundamental antes de echar nuestra costilla en el ahumador, en el barbecue, en el horno, donde quiera que la vayas a preparar, es quitar todo este exceso de grasa que tenemos por aquí. Y fundamental, quitarle esta, ¿cómo se llama? Ya recordé el nombre, la membrana. Esta membrana es muy importante que se la retiremos, no es una membrana que vayamos a comer. Ya recordé el nombre, la membrana. Esto es muy importante que se lo retiremos porque es una parte que no vamos a consumir, que no se va a comer y tampoco la candela, el fuego lo va a derretir, lo va a descomponer. O sea, es muy importante que se la retiremos. Y estos cortes que le estoy haciendo tienen un solo objetivo, que después de terminar de cocinar nuestra carne, el hueso salga con mucha más facilidad. Bueno, y para el marinado o adobo vamos a utilizar 20 onzas de vinos de mesa, 8 onzas de mojo criollo, 1 cucharada de ajo granulado y 3 cucharadas de salsa chipotle. Y como estás viendo en el video, estas medidas no tienen que ser exactas. Vamos a bañar las costillas en este marinado, en este adobo, lo vamos a dejar reposar por aproximadamente 1 hora y lo vamos a tapar con papel aluminio. El carbón ya está prendido, le vamos a añadir 2 o 3 trozos de mezquite. Sabe que esto es súper importante para generar humo y que se ahume con mucha más facilidad la carne. Y después de 1 hora de marinado empezamos nuestro proceso de ahumado. Bueno, mientras nuestra carne se va preparando en el ahumador, recuerda que van a ser unas 3 o 4 horas de cocción. Ya nuestro pollo que teníamos al principio del video, ¿recuerdas? Está totalmente listo. Bueno, y como siempre te digo, no te olvides suscribirte a mi canal. Si te va gustando nuestro video y cómo va quedando, ya sabes, suscríbete. Y vamos a ver de qué manera quedó este pollito sorprendente. Bueno, después de unos minutos la temperatura subió a 350, eso es porque tengo bastante carbón, pero quiero que baje hasta 250 y ahí quiero que se mantenga. Mientras esto sucede, vamos a ir preparando una salsita que no es más nada que el propio aliño o marinado que tenía nuestra carne. Le vamos a agregar 2 cucharadas de azúcar, esto para que mate un poco el ácido del vino, ketchup y maicena para que dé un poco de espesor. Lo vamos a dejar cocinar por aproximadamente unos 15 minutos para que mate cualquier bacteria que pudo haber agarrado de la carne y también para que agarre esta consistencia tan deseada en una salsa. Bueno, después de 2 horas así van quedando ya las costillas, con un color y un olor delicioso. Así como están, me encantan. Tienen un color y una textura diferente a todas las costillas que he preparado otras veces en el canal. Vamos a pasar estas costillas al papel aluminio para terminar el proceso de ahumado correctamente. Si le puedes poner doble papel aluminio, mucho mejor. Después de poner doble capa de papel aluminio, vamos a llevarlo otra vez al ahumador por otra hora. Y le vamos a subir todo el fuego al máximo. Bastante combustible para que prenda, mezquite y vamos a dejarlo cocinar por otra hora. Bueno, ya después de 1 hora y media con el papel aluminio, si notan, ya se me hizo de noche terminando el último proceso de las costillas. Pues bueno, ya están listas y vamos a ver de qué manera quedaron.
Bueno, y el olor que esta costilla va desprendiendo me está diciendo que esto quedó magníficamente bien elaborado y de lujo. Recuerda que fueron 2 horas sin papel aluminio. Esas 2 horas fueron suficientes para que se ahumara la carne. Después de ese tiempo, 1 hora y media con papel aluminio, que es para lograr la suavidad y esta textura y jugosidad que tanto buscamos. Bueno, y de la jugosidad de esta costilla ni hablar. Esto quedó magníficamente jugoso, se desprende, se desbarata, se deshace en mis manos, perfectamente cocinada. Esto es un lujo para mí poder prepararlo en mi canal y hacerlo felizmente para ustedes que son mis seguidores. Pues nada, el sabor magnífico, lo hago con mucho cariño para ustedes. Si te gustó lo que preparamos hoy, no olvides regalarme un like, suscríbete y nos vemos en un próximo video a la carta con sabor.